Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa. Recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con vuestro nombre y medio. Comenzamos allí. Hola, Jude. Hola, Jude. Aquí al fondo, a tu izquierda. Hola, Jude. A tu izquierda, al fondo. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Aquí. Mañana el Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de esta Supercopa de España. Tú sabes bien lo difícil que es ganar esta competición. Ya la has ganado con el Real Madrid. ¿Cuáles dirías que son las claves para un partidazo como el de mañana? Gracias. Yeah, firstly, good evening, everyone. Yeah, I think the key tomorrow, obviously, is going to be a very difficult game against a really good opponent. The key is, from what we've learned in the first game against them, to try and improve those things. Obviously, we got handed our first defeat by them, and there was a lot of learning points for us, and it was important that, we reviewed the game properly, and I think we have done, and we're looking forward to it tomorrow. Hola, Jude. Abraham Romero, El Mundo. En la temporada 23-24 marcaste 23 goles. Acabaste tercero en el Balón de Oro. Después llegó Kylian, cambió un poco el ataque del equipo y has pasado a 14 y 5, que son números son buenos, son números más normales para un centrocampista. ¿Te ha costado asumir ese cambio de cifras a nivel de goles y ha influido eso en tu juego? Gracias. No, not at all, really. I think, obviously, my first year we played kind of without a natural striker with the diamond, and I was at the top of the diamond, and spent most of the game around the box or at least in the top third to try and create and score goals. And I think, obviously, with Kylian arriving, we had a more natural 9, a more natural goal scorer, someone who can score 40, 50 goals a year. It was a little bit less necessary for me to attack the box as much, and obviously cover different areas of the pitch, and yeah, it's not something I place too much importance on. I know that each year I'll score goals. I'm pretty confident when I get into those areas that I can score goals, and yeah, even last year in a different position was, I think, 15, so not a bad return, and obviously this year got a few as well. But yeah, like you said, I'm really enjoying a new role, a deeper role where I can influence the game a lot more in different areas in the build-up, trying to glue the team together and connect the different parts of the field. So, yeah, I'm really enjoying this new role. For me, goals has never been the most important thing as a midfielder. I'm always asked to try and attack the box because obviously the influence I can have there. But for me, I try and focus more on the all-round parts of the game, and I think in this position I can do that as best as possible. Hola, Jude. ¿Qué tal? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería preguntarte por Vinicius. Lleva sin marcar desde octubre, 15 partidos. En ese caso, vosotros preferís animarle, decirle que tranquilo, que las cosas van a salir, o es mejor darle su espacio, no decirle nada para no recordarle que está atravesando un momento complicado. ¿Cómo lo gestionáis? Well, I think that question's not really up to me. It's the coach's decision about who plays and things like that. I can only really speak from my perspective. I think that Vinny's under a huge amount of pressure as a player and as a person. I think all of the stuff that he does on the pitch through pure emotion, and sometimes you forget to look that it's a human doing those things, and I think that does add to the pressure of a bit of a block of form maybe in front of goal. For me, when I play with him, I still see an electric player that I can give the ball to and can create something out of nothing. I think goals probably don't tell the full story. There's been a lot of games where he's created a lot of chances or made assists and things like that. So, yeah, I think it's important to look at the whole pie. For us as his teammates, we want to continue to encourage him to be back to his best. And, that's all I can really say on that. I want him to be as good as he can be because, as we all know, when he's at his best, we're a much better team and he's a frightening player. So, in any way we can try and support him. That's our job as teammates. And, yeah, I'm sure he'll get back to his best 100%. Jude, welcome to Jeddah yet again.
Question in English for you. This is your third year here in this country. Hopefully we can keep coming back here, and hopefully for the World Cup they can continue to make huge strides in the progression that they've already made and make it an amazing tournament. ¿Qué tal, Jude? Iván Martín de OK Diario. Yo te quería preguntar si se habla mucho del futuro de Xabi Alonso, si mañana vosotros, ese vestuario, jugadores, sentís que si no ganáis al Atlético de Madrid podéis estar jugando de alguna manera con el futuro del entrenador del Real Madrid. Yeah, again, that's not really in my realm of decision making. I suppose it's not up to me. I can only again give my perspective as a player within the dressing room. Is that we're all behind him. We're all behind each other, teammates, players, staff, coaches, physios. We've all got to be one in moments like this, you know. And whilst it's for us a bad moment, a moment that's not as good, I think it's about looking at it from a different perspective sometimes as well. We're in January, heading into a semi-final, second in the league, 4 points behind top of the table, top 8 of the Champions League. You know, it's not a disaster by any means, and I think at Real Madrid there's a tendency to maybe get a little bit over-exaggerated in the bad moments, but that's why we're here. That's why we love it, and yeah, from my perspective with the coach, we're all behind him. And what happens tomorrow hopefully will be a win for us, but if not, the decisions that are made are way above my head. السلام عليكم. أحمد سعيفان، العربية FM. دائما في الفترة الأخيرة نسمع عبارة أن في ريال مدريد في غرفة ملابس يوجد مشاكل مع بين تشابي ألونسو واللاعبين، تحديدا بيلينغهام واحد من هؤلاء اللاعبين إلى جانب فينيسيوس. هل أو ما الذي اختلف ما بين تشابي ألونسو وكارلو أنشيلوتي من حيث الإدارة؟ أنت الأعرف وكنت متألق مع كارلو أنشيلوتي، الآن لا تقدم أفضل مستوى مع ألونسو. Yeah, you spoke a little bit about like the problems that you might hear about. You got to understand as well that in tough moments a lot of the problems are fabricated or over exaggerated, you know. We know what goes on inside the dressing room. Stories from outside, of course, are not helpful because they give a misleading representation to the fans and things like that. But, you know, like I said before, we're behind the coach, and with Vinicius, you know, there is no issue. You know, I see him every day. He's just as positive as ever. He's no bad influence on the team. He's no bad influence on anything productive that we're trying to do. And yeah, I obviously have a great relationship with Vinny, and I'll stand behind him 100% all the time. If I felt like there was somewhere that he was hurting us as a team and hurting our ambition as a squad, then I'd pull him and tell him. But I don't think there is at all. You know, okay, he's had a bit of a blank spell in front of goal, but like I said, I'm sure he'll return to his best level with a bit of confidence that we can all give him. And as for the manager, like I said before, we're all 100% behind him. Las últimas dos preguntas, last two questions. محمد الهشبول، مدير منصة السياحة الرياضية. لقد قرأت خبرا أن بيلينغهام اقترح على تشافي ألونسو تدعيم الفريق بلاعبين إنجليز. هل هذا الخبر صحيح؟ وهل هناك بالفعل الفريق يحتاج إلى تدعيم لاعبين؟ شكرا لكم. I don't know where you've heard that, but it's completely false. You know, I don't have any control over signings. I don't think any player has that kind of
power at the club, and for good reason. You know, I don't really know how to answer it because it's completely false. I'm sorry. La pregunta, last question. Aquí, Damián Castilla Olivero para Real France. Quería preguntarte un poco por la sed de venganza que puede tener mañana el equipo. Si eso puede ser algo positivo, porque ya lo vimos en el clásico de esta temporada ante el Barcelona. Y si crees que este tipo de partidos se juega más con el corazón o con la cabeza. Gracias. I think that there has to be a mix of both. I think you make a great point. You know, I don't think you can go into these kind of games with one or the other. It has to be both, and you have to combine them well, use each of them at the right time, most importantly. But yeah, we know how much this game means, you know, to us as a team after the result in obviously the first game that we lost in the league, and how much it means to the fans. No matter how far away it is, we want to do right by them and deliver a good performance and win the game, you know. But yeah, to do it, it's going to be more difficult than just to say it. So it's about us to prepare right and focus well on the game. And like you said, in those moments where we can manage the game a little bit better, we need to do that. Thank you very much. Thank you.
beginning of the press conference with the coach. Please remember that is one question per intervention, and you have to identify yourself with the name of the company that you represent. Hola, mister. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana el Real Madrid se enfrenta a un siempre difícil Atlético de Madrid en esta semifinal, la segunda semifinal de la Supercopa de España. ¿Qué es lo más importante en este tipo de partidos y de eliminatorias? Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es una semifinal. Tenemos que tener una muy buena preparación mental, competir, saber cuidar los detalles, y mañana siempre es un rival exigente el Atlético, pero bueno, tenemos muchas razones para jugar este partido con mucha energía, con muchas ganas. Es el primer título que tenemos en disputa en la temporada y por eso mismo es el más importante. Hola, mister, buenas tardes. Antonio Romero para la cadena SER. Probablemente uno de los puntos de inflexión negativo de la temporada fue la derrota contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. No sé si durante esta semana ha tenido tiempo para ver ese partido, para revisarlo, para analizar errores y para intentar no repetirlos mañana. Bueno, mañana planteamos, sin duda, queremos hacer un partido diferente, pero creo que tampoco tenemos que olvidar, ¿no? Cosas que nos faltaron en aquel partido, que las tenemos muy presentes y que fueron muy claras. Entonces, para mañana no cometer de nuevo los mismos errores y hacer un partido de mayor nivel que el que hicimos, pero mañana será otra historia. Estoy convencido de que el equipo va a dar otra cara, otra energía, otro nivel, y va a ser un partido disputado. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Alex Silvestre de Jugones y el Chiringuito. Mañana no va a poder contar con su máximo goleador, con Kylian Mbappé. Le quería preguntar si por la ambición de Kylian Mbappé de haber querido igualar el récord o superar el récord de Cristiano Ronaldo en esos 3 últimos partidos del año, le ha podido jugar una mala pasada y ha forzado pues la lesión que tiene hoy. No, la situación depende del momento, hay que hacer una lectura, se toman decisiones y ahora mismo estamos aquí, esperamos poder recuperarle lo antes posible. Hemos apurado, pero ha sido demasiado pronto este partido, y ahora lo que está en nuestra cabeza es la semi mañana y poder ganar para poder jugar el domingo la final. Hola, Xavi, ¿qué tal? Joel del Río del diario Marca. Tras la derrota en el Metropolitano, aseguraste que la derrota tenía que doler y que quizás era una derrota positiva, un daño positivo para el futuro. No sé si sigues pensando lo mismo, y dentro de los errores que habéis analizado, ¿qué crees que es lo que faltó de verdad para competir en aquel partido? No, yo creo que todo partido hay que analizarlo, pero todas las derrotas, si cabe, puedes sacar lecciones más positivas, y como antes he respondido a tu compañero, cosas que no queremos repetir de aquel partido, qué cosas nos las quedamos nosotros, evidentemente, pero no. Estoy muy convencido de que va a ser diferente, pero tampoco hay que olvidar cosas que no han funcionado bien. Hola, mister. Por aquí a tu derecha, Alberto Pereira, Onda Cero. Quería preguntarte por la importancia que le das tú a la Supercopa como torneo, por la posibilidad de jugar 2 partidos de este nivel en caso de pasar el del Atlético de Madrid, y qué tipo del 1 al 10 le pondrías como torneo importante de la temporada, y qué tipo de examen crees que va a ser para vosotros. Bueno, están 2 cosas muy claras. Como es el torneo que nos jugamos en los 4 próximos días, es el más importante. Si me dices en el orden de prioridades de la temporada, es el 4. Esos son prácticamente, si a los otros 3 entrenadores les preguntas, igual pueden estar de acuerdo, pero siendo el que tenemos en los 4 próximos días, pues la prioridad es absoluta. Enfocamos mañana con muchas ganas y necesitamos hacer un buen partido. Hola, Xavi, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, aquí a tu izquierda. El otro día contra el Betis vimos un equipo más comprometido, yo creo, más junto, con jugadores que abarcan mucho campo, caso de Camavinga, de Bellingham, de Rodrigo, pero se te vio pedirle a Vinicius más presión arriba, aunque Bellingham muchas veces le tapa la banda y tiene algo de libertad. Quería preguntarte si es imprescindible esa presión de Vinicius, o si el equipo puede vivir sin que él se esfuerce un poco más. No, es imprescindible la presión de todos, y yo reclamo durante los entrenamientos, durante los partidos, que todos estén comprometidos con ese momento de cuando no tenemos balón, tanto los que están arriba como los que están en defensa, que estén activos, que estén las líneas juntas, y ese compromiso, esas ganas de querer también jugar ese momento, y que incluso lo disfrutemos, nos hará ser más competitivos. Xavi,
Muy buenas, Pedro San Miguel, de Televisión Española. Te estaban preguntando por el análisis y quería yo preguntarte, al analizar los partidos previos, imagino que siempre harás antes de un partido, ¿qué diferencias encuentras ahora que te vas a volver a enfrentar al Atlético de Madrid con este Real Madrid ya más trabajado, obviamente, que el que podías tener en el primer enfrentamiento? ¿Qué diferencias te encuentras tú en ese análisis de tu propio equipo? Gracias. Cosas que nos van durante la temporada van evolucionando y van cambiando, y hay jugadores en los que estaban en ese partido, que Militao, por ejemplo, que no lo vamos a poder tener, y tampoco lo tomamos como total referencia, pero sí cosas que tenemos que analizar y que son muy importantes para mañana. Hola Xabi, ¿qué tal? Rubén Cañizares de ABC. Antes de las vacaciones, cuando ganasteis al Sevilla en tu última rueda de prensa del año pasado, te marchaste con un mensaje hacia nosotros, nos dijiste que tranquilos, te levantaste y te fuiste. No sé qué nos querías decir o qué querías transmitirnos con ese mensaje. ¿Tranquilos por qué? No, tampoco había que darle, no tenía ningún mensaje, era pues para decir tranquilos o disfrutar, no tenía ninguna mayor significado, fue algo para cerrar la última rueda de prensa, no quería deciros nada especial, ¿eh? Hola Xavi, ¿qué tal? Sergio Horas para El Desmarque. Vini lleva 15 partidos con el Real Madrid sin marcar un gol. Entre tanto, no para de alimentarse los rumores sobre su posible salida porque no termina de renovar. ¿Crees que este mal rendimiento deportivo o este flojo rendimiento deportivo tiene algo que ver con todo este ruido extradeportivo que tiene Vinicius? Gracias. Queda mucha temporada y quedan muchos partidos importantes y Vini va a ser importante, le necesitamos. Mañana le necesitamos en su mejor versión, conectado con el equipo, que él disfrute. Cuando disfruta en el campo tiene ese desequilibrio, tenemos que encontrarle y no son momentos, tenemos que estar todos juntos y Vini es fundamental para nosotros. Aquí Mister Mario de la Riva para el diario AS. El otro día vimos ya a Carvajal en la convocatoria, lo vimos en el banquillo, además muy activo. ¿Está ya para tener minutos mañana y cómo le ve también para participar de cara a una hipotética final? Gracias. Pues para mañana está mejor, si se le necesita, pues podría jugar algo. Lleva tiempo lesionado, hay que respetar los pasos porque todavía quedan muchos partidos y no queremos forzar en una situación, pero sí que está más cerca de poder competir. Hola, Xavi, ¿qué tal? Aquí Óscar Maya para la agencia EFE. Has hablado ahora y en otras ruedas de prensa también del hecho de encontrar a los delanteros, no solo que el balón le llegue en cualquier situación. No sé si ese centro del campo que tienen contra los delanteros te gustó de más contra el Betis con Tchouaméni y Camavinga o le sigues dando vueltas todavía de cara a mañana. Gracias. No, todo es un proceso, ¿no? Tanto cuando no tenemos el balón, pues cómo ayudan los delanteros a que el balón llegue un poco más sucio a la defensa, y cuando tenemos el balón, cómo llega el balón un poco más limpio desde la defensa hasta arriba, ¿no? Y esas conexiones del centro del campo es fundamental, es los que más participan, los que más cerca están de todo, y tenemos diferentes perfiles, diferentes calidades, y ya veremos mañana. Hello, Xabi. Good evening. First of all, I want to say that I think Madrid fans everywhere support you. My question is that we saw that you start the season very well, then you give up on many things, especially tactically. Just want to know why. Is it because this is the right decision or because of player power on the club? Well, during a season you have moments for everything, and we need to make decisions. Unluckily, in the last November, December, we were in a tough stage with many injuries, so we had not many choices to make in some positions. And after is the evolution, it's how we are developing, and right now we are in position to fight for everything. Right now, in 4 days, we are fighting for the first title, and let's see how it goes. Vamos a hacer la última pregunta. Last question. حسين رحيم وكالة FS العراقية. حسين رحيم وكالة FS العراقية. سؤالي للسيد تشابي ألونسو. على المستوى الفني لغاية الآن السيد تشابي ألونسو لم يدخل مباراة وتشكيلته كاملة.
دائما ما كان يعاني من الإصابات خصوصا على مستوى خط الدفاع وخط الهجوم. هل سنرى تدعيمات جديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية؟ أما في الختام على المستوى العاطفي، قبل قليل جود بلينغهام تحدث عن الفترة النفسية الصعبة التي يمر بها فينيسيوس وتعرضه لأمور جعلت الضغط كبير عليه كلاعب يلعب في نادي كبير وعظيم مثل ريال مدريد. أنت ككادر تدريبي كيف تتعاملون مع هذا الأمر داخل غرفة الملابس؟ هل لديكم سياسة خاصة لإخراج اللاعبين من هذه الضغوط في المباريات، سواء المباريات المتوسطة الشدة أو الكبيرة، ليظهروا أفضل ما لديهم؟ وشكرا جزيلا. Bueno, trabajamos el día a día, ¿no? Para cuando hay un jugador en dificultades poder ayudarle, y es un club con mucha exigencia, pero sabemos lo que representamos, es el orgullo que tenemos, el privilegio que tenemos de defender este escudo, y cada partido es el más importante. Los jugadores lo perciben así y nosotros estamos para ayudar. Muchas gracias. Thank you. Te enseño a ganar 250 euros en menos de una hora.
Solo tienes que hacer lo siguiente: abrir la aplicación Web Bull, seleccionar el indicador estocástico